Antes de empezar a hablar sobre estadística es bueno recordar un poco de historia relacionada con este término. El uso de herramientas cuantitativas para el tratamiento de datos tiene origen en épocas remotas. Se tiene información desde hace más de 3000 años antes de Cristo, donde las antiguas civilizaciones como la egipcia aplicaron continuamente censos que ayudaban a la organización del Estado y la construcción de las pirámides. El Antiguo Testamento nos sugiere que Moisés ordenó un censo a la población israelita para identificar los miembros de la familia. En la antigua Grecia y el Imperio Romano era común la aplicación de censos para la planificación de impuestos y la presentación del servicio militar. La palabra estadística deriva del latín moderno statisticum, collegium, consejo de estado, del latín antiguo status, posición o forma de gobierno, de la palabra italiana moderna statista, estatista o político, y del italiano antiguo stato, estado. En 1749, por primera vez, el alemán Godofredo Achenwald utiliza el término statisti para referirse al análisis de datos de un gobierno, definiéndola como la ciencia del Estado. A Godofredo Achenwald se le conoce como el padre de la estadística. La primera persona que introdujo el término estadística en Inglaterra fue Sir John Sinclair, con su trabajo The Statistical Account of Scotland, trabajo compilado en 21 volúmenes. De aquí en adelante, la palabra estadística es ampliamente utilizada, siempre designándolo como el manejo del Estado o el análisis del Estado. Posteriormente aparecen nuevos autores que amplían la definición y el concepto de estadística hasta la definición o concepto actual. Entonces, ¿qué es la estadística? La estadística pasa a ser una ciencia básica cuyo objetivo principal es la recolección, tabulación, procesamiento, análisis e inferencia de grandes volúmenes de datos, resumiéndolos en tablas, gráficos e indicadores que permiten la fácil comprensión de las características concernientes al fenómeno estudiado. Esta definición nos llevará a desarrollar todo el concepto de estadística desde la recolección hasta la inferencia durante el transcurso de este curso y el próximo curso de estadística inferencial. Un fenómeno es una situación particular dada en un tiempo y lugar determinado. Un fenómeno es el objeto de interés de una investigación o estudio y el cual la estadística hará parte de las herramientas dispuestas para realizar un análisis de esos elementos que hacen parte del fenómeno. El total de elementos que conforman nuestro objeto de estudio o objeto de investigación lo denominaremos como población. La población, por lo tanto, poseerá una serie de características que la identifican. Estas características nos permitirán adelantar un análisis de aquellos elementos que la conforman. Muchas veces optaremos por tomar un subconjunto de elementos que hacen parte de la población. A dicho subconjunto de elementos le llamaremos muestra. Esta muestra más adelante recibirá la connotación de representativa. La representatividad indica que los elementos tomados de esa muestra permiten analizar las características de esa población. Esas características que se toman se van a almacenar en una serie de variables. Las variables, por lo tanto, identifican con un nombre a dichas características. Por ejemplo, la edad, el salario, el sueldo, son características que podrían ser de interés en el análisis de los elementos de una población o muestra. A su vez, esas variables se dividen en dos grandes grupos. Por un lado tenemos la numérica, que almacenan datos numéricos y a su vez esos números están compuestos por una serie de dígitos. Y por otro lado tenemos la categórica. Los valores de estas variables están compuestos por datos alfanuméricos. A su vez la numérica se divide en dos. Por un lado tenemos la discreta, que muchas veces se relaciona con valores enteros y nos indica que entre dos valores consecutivos no existen valores intermedios. Y por otro lado tenemos la continua. Donde se almacenan todos los números reales y nos indica que entre dos valores consecutivos existe una cantidad infinita de números. Por ejemplo, entre 1 y 2 tenemos el 1.1, el 1.2, 1.3. A su vez, entre 1.2 y 1.3 tenemos un número infinito de valores. Las categóricas se dividen en
categóricas regulares, donde almacenaremos valores tipo alfanuméricos sin tener en cuenta el orden, y las categóricas ordinales. Las categóricas ordinales nos indican una situación híbrida entre numérica y categórica, pero en este caso podrán ser consideradas variables alfanuméricas, pero que tienen un orden natural. Por ejemplo, en el caso de una valoración de docente, donde 5 podría ser el valor máximo y 1 vendría siendo el valor mínimo. En este caso existe un orden natural de los valores que van de 1 a 5. Las categóricas regular, por ejemplo, podría ser el color, el cual está identificado por una serie de palabras, rojo, azul, verde, y cuyo orden no es requerido.